La boda había sido un sueño hecho realidad, o al menos eso creía yo en ese momento. El sol de mediodía en Ciudad de México caía con fuerza sobre el jardín del hotel en Polanco, donde las flores de cempasúchil y rosas rojas adornaban cada rincón, recordándome las tradiciones que mi familia siempre había atesorado. Yo, Ana López, de 32 años, vestida con un traje de novia blanco, que mi madre había bordado con hilo de plata, caminaba del brazo de mi padre hacia el altar improvisado bajo un arco de bugambilia. El aire estaba cargado de humedad, preludio de la lluvia que las abuelas decían traía buena suerte, pero que en realidad solo hacía que el maquillaje se corriera un poco en las mejillas de las invitadas. Mi prometido, Javier Ruiz, esperaba al final del pasillo con esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro peinado hacia atrás y un traje negro impecable que contrastaba con su piel morena. Nos conocimos hace 2 años en una conferencia de marketing digital en el centro histórico. Yo era la organizadora de eventos, él un ejecutivo en ascenso en una firma de publicidad. Desde entonces todo fluyó. Cenas en taquerías de la Condesa, paseos por el bosque de Chapultepec y promesas susurradas en la oscuridad de mi departamento en Roma Norte. «Seremos felices, Ana», me decía siempre, y yo le creía. Después de una vida de decepciones, un divorcio a los 25, una carrera que me absorbía por completo, Javier parecía el refugio que necesitaba. La ceremonia fue breve pero emotiva. El sacerdote, un amigo de la familia, bendijo nuestra unión con palabras sobre el amor eterno y la fidelidad. Intercambiamos votos en voz baja, mis manos temblando ligeramente mientras deslizaba el anillo en su dedo. «Te amo, Ana, por siempre», murmuró él, y el beso que siguió fue dulce, rodeado de aplausos y el estallido de confeti. La recepción en el salón del hotel fue un torbellino de risas y música. Mariachis tocaron Cielito Lindo mientras servían tacos al pastor y mole poblano, y el tequila fluía como río. Mis amigas, led por mi mejor confidente, Laura, bailaban conmigo al ritmo de cumbia, sus vestidos de colores vibrantes girando como pétalos en el viento. Javier no se apartaba de mi lado, su mano en mi cintura, sus ojos brillando con una intensidad que atribuía a la emoción del día. Pero a medida que avanzaba la tarde, noté algo extraño en él. Durante el brindis, su copa se quedó intacta y rechazó un segundo plato de enchiladas con una excusa vaga sobre el estómago revuelto. «Es el calor, mi amor», dijo cuando le pregunté, besándome la frente. Laura me tomó del brazo en un momento de descanso. «Estás radiante, Ana. ¿Estás nerviosa por la noche?», bromeó, guiñándome un ojo. Reí, pero en el fondo un nudo de ansiedad se formaba. No era solo la boda, era la idea de empezar de nuevo, de entregar mi corazón una vez más. Javier había sido paciente con mis miedos, prometiendo que esta vez sería diferente. Al caer la noche, el cielo se nubló y una llovizna fina comenzó a salpicar las ventanas del hotel. Los invitados se despidieron uno a uno, abrazos efusivos y consejos no solicitados sobre el matrimonio. Mis padres, con lágrimas en los ojos, me besaron en las mejillas. «Cuídate, hija. Él te quiere mucho», dijo mi madre, ajustándome el velo por última vez. Javier y yo subimos a la suite nupcial en el ascensor, el silencio entre nosotros cargado de anticipación. La habitación era un oasis de lujo, sábanas de algodón egipcio, velas aromáticas a vainilla y una botella de champán enfriándose en un balde de hielo. La ciudad se extendía más allá de la ventana, luces parpadeantes de la avenida Masaryk, mezclándose con el reflejo de la lluvia en los cristales. Me quité el vestido con manos temblorosas, quedándome en lencería blanca, y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo mostraba ojeras leves bajo los ojos cafés, pero una sonrisa genuina. «Esto es real», me dije. Javier entró poco después, ya en bata de hotel, y me atrajo hacia él con un abrazo. «Eres mía ahora, Ana», susurró, su aliento cálido contra mi cuello. Brindamos con champán, el burbujeo rompiendo el silencio. Hablamos de planes, una luna de miel en Cancún,
una casa en las afueras, hijos quizás en unos años. Todo parecía perfecto. Pero entonces, mientras nos recostábamos en la cama, con la lluvia golpeando ahora con más fuerza contra la ventana, Javier se incorporó de repente. Su expresión cambió. La ternura dio paso a algo oscuro, casi calculado. Me miró fijamente, como si estuviera midiendo mis reacciones. «Ana», dijo con voz baja, casi un susurro, «te envenené». Las palabras cayeron como un trueno en la habitación. Mi corazón se detuvo por un segundo, el champán subiendo ácido a mi garganta. «¿Qué? Javier, ¿de qué estás hablando?», balbuceé, incorporándome también, el edredón resbalando de mis hombros. Él no sonrió, no rectificó. En cambio, se inclinó hacia la mesita de noche y tomó la copa vacía que yo había dejado. «En tu bebida esta noche, durante la recepción, fue fácil, nadie notó nada». El pánico me invadió como una ola fría. Intenté reírme, convencerme de que era una broma de mal gusto, un juego para asustarme en nuestra noche de bodas. Pero sus ojos, esos ojos que horas antes me miraban con amor, ahora brillaban con una frialdad que no reconocía. «¿Por qué? ¡Estás loco!», exclamé retrocediendo en la cama hasta chocar con la cabecera. La lluvia afuera arreciaba, ahogando mis pensamientos. Recordé su rechazo a la comida, su excusa sobre el estómago. ¿Era posible? Mi mente corría, el sabor ligeramente amargo del champán, el leve mareo que atribuía al alcohol y la emoción. Javier se levantó, caminando despacio hacia la ventana, dándome la espalda. «No es locura, Ana, es justicia, por todo lo que me has hecho, aunque ni siquiera lo sepas». Sus palabras eran un enigma, un rompecabezas que no podía armar. Me levanté tambaleante, el suelo frío bajo mis pies descalzos, y busqué mi teléfono en la mesita. Pero él se giró rápido, arrebatándomelo. «No, espera. Tienes 30 minutos, quizás menos. Lo suficiente para que entiendas». El reloj en la pared marcaba las 11:15. Mi cuerpo empezó a sentirlo, un hormigueo en las extremidades, un sudor frío que no era de la lluvia. ¿Era real? ¿O era el miedo jugando trucos? Corrí al baño, vomitando lo poco que quedaba en mi estómago, el mármol helado contra mis rodillas. Javier no se movió, observándome desde la puerta con una calma escalofriante. «Dime la verdad, por favor», supliqué entre arcadas, lágrimas mezclándose con el agua del lavabo. Él solo negó con la cabeza. «La verdad duele más que el veneno, mi amor». En ese momento, con el mundo girando a mi alrededor, me di cuenta de que mi noche de bodas no era el comienzo de una vida nueva, sino el fin de todo lo que creía saber sobre el hombre que acababa de jurar amarme para siempre. La lluvia seguía cayendo, indiferente, mientras el reloj avanzaba inexorable. 30 minutos. Qué impensable vendría después. El reloj en la pared parecía burlarse de mí, sus manecillas avanzando con una lentitud agonizante. 11:20. Solo 10 minutos habían pasado desde que Javier soltó esa bomba, pero se sentían como horas. Me limpié la boca con el dorso de la mano, el sabor amargo del vómito pegado a mi lengua, y salí del baño tambaleándome. La suite, que momentos antes era un nido de promesas, ahora parecía una trampa. La lluvia azotaba las ventanas con furia, como si el cielo de Ciudad de México estuviera llorando por mí, y las luces de la avenida Mazarik parpadeaban a lo lejos, indiferentes a mi pesadilla. Javier seguía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y esa expresión impasible que me helaba la sangre. No era el hombre cariñoso de las cenas en Xochimilco, ni el que me llevaba a ver las luciérnagas en el Nevado de Toluca. Este era un extraño, un lobo disfrazado de príncipe. «Dime qué hice, Javier. Por favor, si es una broma, para allá. Llama a un médico, haz algo», supliqué, mi voz ronca, aferrándome al borde de la cama para no caer. El hormigueo en mis brazos se extendía ahora al pecho, un ardor sordo que me hacía jadear. Él se giró lentamente, sus ojos oscuros fijos en los míos. Por un instante, vi un destello de dolor en su rostro, pero se endureció de nuevo. «No es broma, Ana. Y lo que hiciste, o lo que no hiciste, es imperdonable».
Caminó hacia mí deteniéndose a 1 metro, como si temiera que mi mera presencia lo contaminara. Hace 3 años, organizaste un evento en el Palacio de Bellas Artes, una gala de arte contemporáneo para una fundación. ¿Te acuerdas? Fuiste la estrella, la chica eficiente que lo tenía todo bajo control. Fruncí el ceño, forzando mi mente nublada a recordar. Sí, lo recordaba vagamente. Había sido uno de mis primeros grandes contratos después del divorcio, cuando necesitaba probarme a mí misma. El palacio, con sus murales de Rivera y sus techos altos, había sido el escenario perfecto. Música de mariachi fusionada con jazz, invitados en trajes de diseñador, copas de mezcal circulando. ¿Sí? ¿Y qué? Fue un éxito. Nadie se quejó, respondí, pero mi voz temblaba. El sudor frío me empapaba la espalda, y un calambre me recorrió la pierna derecha, obligándome a sentarme. Javier soltó una risa amarga, sin humor. Éxito para ti, quizás. Para mí fue el fin de todo. Se pasó una mano por el cabello, desordenándolo por primera vez esa noche. Mi hermano menor, Diego, era uno de los artistas invitados. Tenía 25 años, un talento increíble. Pintaba murales que capturaban el alma de esta ciudad caótica. Esa noche presentó su obra principal, un díptico sobre la corrupción en el metro. Pero durante la inauguración, una de las esculturas decorativas, una instalación temporal que aprobaste tú, se desprendió del techo. Cayó sobre él. Lo aplastó frente a cientos de personas. Murió en el acto. Hannah, sangre en el piso de mármol, gritos por todos lados y tú. Tú solo corrías de un lado a otro llamando a seguridad, pero nadie investigó a fondo. El caso se archivó como accidente. Tu carrera despegó, la mía se hundió en el duelo. Las palabras me golpearon como puñetazos. Diego. El nombre me sonaba, un eco lejano de los reportes post-evento. Recordaba el caos, sirenas de ambulancias retumbando en las calles empedradas del centro. La lluvia torrencial esa noche, que convertía el asfalto en un río negro. Pero yo no había sido negligente. Había revisado todo con el equipo. ¿O sí? El pánico de entonces volvió, mezclado con el veneno que ahora me devoraba por dentro. No, no puede ser. Yo no maté a nadie. Fue un accidente, Javier. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo supiste quién era yo en esa conferencia hace 2 años? Él se acercó más, su sombra alargándose en la alfombra bajo la luz tenue de la lámpara. Te reconocí al instante. Tu foto en el programa, tu nombre en las noticias locales. Me acerqué a ti no por amor, sino por venganza. Te seduje, te gané la confianza, planeé cada paso. Esta boda era el cierre perfecto. Quería que sintieras el terror que yo sentí esa noche, viendo a mi hermano morir por tu descuido. Su voz se quebró un poco al final, revelando la grieta en su armadura. Por un segundo, vi al hombre herido debajo del monstruo, pero el veneno no me dejaba compadecerme. Otro calambre me dobló y toqué mi abdomen sintiendo náuseas renovadas. 11:30. 15 minutos. Intenté levantarme, pero mis piernas flaquearon. Ayúdame, por Dios. Si me odias tanto, dame el antídoto. No quiero morir así, en nuestra maldita noche de bodas. Gateé hacia la puerta, el corazón latiéndome en los oídos, ignorando el dolor que subía por mi espina dorsal. Javier no se movió, solo me observó con esa calma siniestra. No hay antídoto, Ana. El cianuro actúa rápido. En 30 minutos todo acabará. Piensa en Diego mientras esperas. El pánico me dio una ráfaga de adrenalina. Alcancé la puerta girando el pomo con dedos entumecidos. El pasillo del hotel estaba desierto, la lluvia amortiguando cualquier ruido. Grité, ¡ayuda! ¡Llamen a la policía! Pero mi voz era un graznido débil. Javier me alcanzó en 2 zancadas tirándome del brazo. Forcejeamos. Él era más fuerte, pero la desesperación me hizo arañarle la cara, dejando marcas rojas en su mejilla. «¡Suéltame, bastardo!», grité pateando su espinilla. Rodamos al suelo. La bata de él se abrió, revelando su pecho agitado. Por un momento lo tuve debajo, mis manos en su garganta, pero el veneno me traicionó. La visión se nubló.
El mundo giró. 11:45. 25 minutos. Me arrastré de nuevo hacia la cama, jadeando, el sudor mezclándose con lágrimas. Javier se incorporó, limpiándose la sangre de la boca donde le había dado un codazo. «Eres más fuerte de lo que pensé», murmuró, casi con admiración. Se sentó a mi lado, sorprendiéndome, y por un instante su mano rozó la mía. «¿Sabes? Te quise de verdad en algún punto, pero el odio era más fuerte». Habló entonces de su infancia en Iztapalapa, de cómo Diego y él soñaban con escapar de la pobreza, de las noches en que compartían tacos de suadero bajo las estrellas. Sus palabras eran un torrente, como si el tiempo apremiara también para él. 11:50, casi 30 minutos. El ardor en mi pecho era insoportable, mi respiración entrecortada. «Adiós, Ana», dijo él, levantándose. Me preparé para el fin, cerrando los ojos, recordando el jardín de la boda, las risas de Laura, el abrazo de mi madre. Pero entonces, lo impensable ocurrió. Un golpe seco resonó en la habitación. Javier se convulsionó de repente, llevándose las manos al estómago. Cayó de rodillas, su rostro pálido, espuma en los labios. «¿Qué está pasando?», balbuceé, incorporándome a pesar del dolor. Él me miró horrorizado antes de derrumbarse. El veneno. ¿Lo había tomado él también? En el champán que compartimos, en la recepción donde él rechazó la comida pero bebió de mi copa a escondidas. No era solo venganza, era suicidio compartido, un pacto macabro que no vi venir. El reloj marcó las 11:55. Mi cuerpo aún dolía, pero el ardor remitía, como si el pánico hubiera sido peor que el tóxico. Gateé hacia el teléfono fijo en la mesita, marcando el 911 con dedos temblorosos. «Emergencia, hotel en Polanco. Mi esposo. Nos envenenó». Las sirenas lejanas comenzaron a ulular en la noche lluviosa, acercándose. Javier yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando apenas. ¿Sobreviviría? ¿Y yo? En ese caos, con la ciudad rugiendo afuera, supe que esta noche no era el fin, sino el comienzo de una verdad mucho más oscura. Las sirenas perforaron la noche como cuchillos, cortando el rugido de la lluvia que no cesaba de azotar las ventanas de la suite. Mi cuerpo era un campo de batalla. El ardor en el pecho había cedido a un entumecimiento pesado, pero el pánico me mantenía alerta, aferrada al teléfono fijo como si fuera un salvavidas. «Por favor, vengan rápido, está muriendo», repetí al operador, mi voz un hilo quebrado mientras observaba a Javier retorcerse en el suelo, su rostro contorsionado en un rictus de dolor. Espuma blanca brotaba de sus labios, y sus ojos, esos ojos que me habían hipnotizado en tantas noches de confidencias, ahora rodaban en blanco, suplicando un alivio que no llegaba. La puerta de la suite se abrió de golpe y un torbellino de uniformes irrumpió. Paramédicos con maletines y máscaras, seguidos por 2 policías del sector Polanco que olían a cigarro y café rancio. «Señora, aléjese», gritó uno de ellos, un hombre fornido con bigote espeso, mientras se arrodillaban junto a Javier. Le colocaron una máscara de oxígeno y le inyectaron algo en el brazo, un antídoto que yo no entendía, pero que rezaba fuera suficiente. Otro paramédico, una mujer de cabello corto y ojos cansados, se acercó a mí, evaluándome con rapidez. «Señora López, ¿usted también ingirió algo? ¿Síntomas?». Asentí, temblando, y me ayudaron a sentarme en la cama, midiendo mi pulso mientras me explicaban que el cianuro era traicionero, pero que el tiempo jugaba a favor si actuábamos rápido. Me envolvieron en una manta térmica, el calor contrastando con el frío que me calaba los huesos, y me llevaron al pasillo en una camilla. El hotel, que horas antes bullía de risas y mariachis, ahora era un hormiguero de luces azules y rojas reflejadas en los charcos del lobby. La lluvia seguía cayendo en cortinas gruesas sobre la avenida Masaryk, donde curiosos se asomaban desde sus autos, paraguas en mano, murmurando especulaciones. «Es la novia. ¿Qué pasó en la luna de miel?». Oía a alguien susurrar, y el chisme ya se extendía como el mole en una fiesta familiar. En la ambulancia, con la sirena aullando,
Me conectaron a un monitor que pitaba rítmicamente. La paramédica, que se presentó como Rosa, me habló con esa calma mexicana que disimula el caos. Respire profundo, mija. Vamos al hospital español, está cerca. ¿Su esposo le dijo algo antes? ¿Fue intencional? Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor. Me envenenó, por venganza. Su hermano murió en un evento que organicé. Dijo que era justicia. Rosa frunció el ceño, anotando en su libreta, pero no juzgó, solo apretó mi mano. La policía querrá detalles, pero primero salgamos de esta. El hospital era un laberinto de luces fluorescentes y olores a desinfectante, con el bullicio de la noche mexicana. Familias esperando en pasillos, un sacerdote rezando en voz baja por un paciente, y el eco distante de un carrito de tacos que alguien había traído para los turnos largos. Me ingresaron en urgencias, donde un médico de bata blanca y acento chilango me examinó. Análisis de sangre, lavado gástrico que me dejó arcando hasta que no quedó nada. El envenenamiento es leve en su caso, me explicó ajustándose las gafas. El cianuro actúa en minutos, pero parece que no fue una dosis letal para usted. Quizás compartió la copa, o el pánico amplificó los síntomas. Descansará una noche en observación. Javier, en cambio, estaba en cuidados intensivos, conectado a máquinas que lo mantenían vivo. Un policía, el mismo del hotel, entró en mi habitación poco después, con una libreta y una expresión severa. Señora Ruiz, o López, como prefiera, necesitamos su declaración. Su esposo está estable, pero crítico. El personal del hotel confirmó que no hay cámaras en la suite, pero encontramos residuos en las copas. ¿Puede contarnos qué pasó? Me incorporé en la cama, el suero goteando en mi brazo, y lo solté todo. La boda, el champán, la confesión, la pelea. Omití lo de Diego al principio, pero el policía insistió, y las palabras fluyeron como un río desbordado. No lo maté, repetí, la culpa royéndome por dentro. ¿Y si fui negligente? ¿Si su muerte fue mi culpa? Él anotó sin interrupción, asintiendo. Investigaremos el accidente de hace 3 años. Hay archivos en el Palacio de Bellas Artes. Por ahora es intento de homicidio mutuo, pero usted parece la víctima. Me dejó sola entonces, y el silencio del hospital me envolvió, roto solo por el goteo del suero y el zumbido de la ciudad afuera. La lluvia había amainado, dejando un aire fresco que entraba por la ventana entreabierta, trayendo olores a tierra mojada y puestos de elotes asados de la calle. Mi teléfono vibró en la mesita. Era Laura. Había recibido la llamada del hotel, y su voz al otro lado era un torrente de preocupación. «Ana, Dios mío, ¿estás bien? Tus padres están en camino, yo ya estoy en el estacionamiento. ¿Qué demonios pasó?» Sollocé, contándole lo esencial, y su rabia fue un bálsamo. «Ese cabrón te sacó de un infierno para meterte en otro, pero estás viva, amiga, y nosotros estamos aquí». Media hora después, entraron. Mis padres, con rostros demacrados por la preocupación, mi madre abrazándome como si fuera niña, oliendo a su perfume de gardenias. «Hija, ¿por qué no nos dijiste de tus dudas?», murmuró mi padre, su mano callosa en la mía. Hablamos en susurros, reviviendo la boda como un sueño roto, y en ese apoyo encontré una fuerza que el veneno no había tocado. Pero el descanso duró poco. Al amanecer, con el sol filtrándose grisáceo por las nubes, una enfermera entró. «Señora, su esposo despertó, quiere verla». Mi corazón se aceleró. ¿Perdón? ¿Explicaciones? ¿O más mentiras? Me levantaron en silla de ruedas, el pasillo interminable, y al entrar en su habitación lo vi. Pálido, con tubos en la nariz, pero vivo. Sus ojos se clavaron en los míos, no con odio, sino con una resignación profunda. «Ana, lo siento», murmuró su voz ronca. «Diego, no paraba de pedirme que te perdonara, pero yo no podía». El policía esperaba afuera, listo para interrogarlo, pero en ese momento solo éramos 2 almas rotas en una ciudad que nunca duerme. La verdad salía a borbotones. Javier había planeado el envenenamiento durante meses, comprando el cianuro en el mercado negro de Tepito,
disfrazado de un contacto para investigación de marketing. Pero en la recepción, al ver mi felicidad genuina, dudó. Bebió de mi copa para compartir el destino, un acto de cobardía disfrazado de justicia. Quería morir contigo, para que el mundo supiera, confesó, lágrimas surcando su rostro. Yo lo escuché, el enojo burbujeando bajo la superficie, pero también una piedad inesperada. Me usaste, Javier, pero no te odio, solo. Lástima por los dos. Los médicos nos separaron pronto, él para interrogatorios, yo para recuperación. Afuera la Ciudad de México despertaba, vendedores ambulantes gritando, el metro rugiendo bajo tierra, la vida continuando implacable. Sabía que vendrían juicios, escándalos en los periódicos de la capital, miradas de lástima en las taquerías de la Condesa, pero en ese hospital, con el apoyo de Laura organizando mi defensa y mis padres planeando mi regreso a casa en Coyoacán, sentí un atisbo de renacimiento. La noche de bodas había sido un abismo, pero el impensable no era solo el veneno compartido, era descubrir que incluso en el infierno podía levantarme. Sin embargo, una sombra persistía. ¿Qué más ocultaba Javier? ¿Y si el pasado de Diego guardaba secretos que me arrastrarían más profundo? Los días siguientes en el Hospital Español se convirtieron en un borrón de visitas, interrogatorios y el zumbido constante de las máquinas que vigilaban mi recuperación. La Ciudad de México, con su pulso incesante, se filtraba por las ventanas. El claxon de los taxis amarillos en la avenida Insurgentes, el aroma a tamales de olla que subía desde un puesto callejero cercano, y el sol de mediodía que ahora secaba las calles después de la tormenta, dejando charcos que reflejaban los edificios altos como espejos rotos. Mi cuerpo aún dolía, un recordatorio sordo del veneno que había intentado reclamarme, pero era mi mente la que luchaba más. Flashes de la boda, la confesión de Javier, la imagen de su rostro convulsionado en el suelo de la suite. Laura fue mi ancla en ese caos. Llegaba cada mañana con cafés de la esquina, esos de olla con canela que tanto me gustaban, y noticias frescas de la calle. El chisme está en todos lados, Ana. Reforma y El Universal hablan de la novia envenenada en Polanco. Pero no te preocupes, contraté a un abogado amigo de mi primo en San Ángel. Es bueno, de los que no se dejan sobornar. Su humor negro me sacaba sonrisas débiles, y sus abrazos, firmes y sin lástima, me recordaban que no estaba sola. Mis padres rotaban turnos, mi madre con sopas de verduras caseras que olían a hogar en Iztapalapa, mi padre contando anécdotas de su juventud en el tianguis para distraerme. La vida es como un buen pozole, hija. A veces quema, pero siempre nutre, decía él. Y aunque sonaba a cliché, en sus ojos vi la verdad de un hombre que había superado pérdidas propias. El policía del bigote espeso regresó 2 días después, con un expediente bajo el brazo. Se llamaba Morales, un tipo de unos 50, con arrugas que hablaban de noches largas en patrullas por la colonia Doctores. Señora López, hemos revisado el caso de Diego Ruiz. No fue negligencia pura. La instalación que cayó era de un proveedor externo, y los permisos estaban en regla, firmados por el director de la fundación. Hubo una investigación superficial, sí, pero el laudo oficial lo clasificó como fatalidad imprevisible. Su esposo. Javier lo sabía, tenía copias de los reportes. Parece que el duelo lo torció, lo convirtió en obsesión. Me mostró fotos amarillentas, el Palacio de Bellas Artes esa noche, con el techo dañado y una silueta cubierta en el suelo. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro. No era inocente del todo, había apurado las revisiones por presión de plazos, pero tampoco culpable como Javier pintaba. Él me culpó para no enfrentar su propio dolor, murmuré, y Morales asintió cerrando el expediente. Lo acusaremos de intento de homicidio y posesión ilegal de tóxicos. Usted es testigo clave, pero también víctima. Tome terapia, esto deja huella. Javier lo transferían esa misma tarde a la cárcel de Reclusorio Oriente, un lugar gris en el este de la ciudad donde el sol apenas llegaba. Insistí en verlo una última vez, contra el consejo de Laura.
No vayas, Ana. Te romperá más, me advirtió. Pero algo en mí necesitaba cierre, como quemar una carta no enviada. En la sala de visitas, separada por un vidrio grueso y un teléfono mugriento, lo encontré demacrado, ojeras profundas, el traje de presidiario colgando de su cuerpo flaco. «Ana», dijo al verme, su voz distorsionada por el aparato, «no vine a perdonarte, solo a entender». Él bajó la mirada, dedos tamborileando en la mesa metálica. Diego no era solo mi hermano, era mi todo. Creció en la pobreza de Iztapalapa, soñando con murales que cambiaran el mundo. Cuando murió, yo perdí el norte. Te encontré en esa conferencia y vi la oportunidad, hacerte pagar, aunque supiera que no eras la villana. El amor que creí sentir fue veneno también, lento. Bebí de tu copa porque no podía vivir sin ti, pero tampoco contigo. Era mi salida, cobarde. Sus palabras dolían como sales en una herida, pero no me rompieron. Me usaste, Javier. Me hiciste dudar de mí misma, de mi carrera, de mi capacidad para amar. Pero en esa suite, cuando pensé que moría, recordé quién soy. La que organiza eventos que unen a la gente, no la destruye. Tu hermano merecía justicia, no esto. Colgué el teléfono antes de que él respondiera. El vidrio empañado por mi aliento. Afuera, el tráfico de la México-Tacuba rugía, un recordatorio de que la vida no se detiene por tragedias personales. La recuperación fue un camino tortuoso. Salí del hospital una semana después, con el alta médica y una receta de ansiolíticos que apenas tocaba el nudo en mi pecho. Volví a mi departamento en Roma Norte, donde las bugambillas trepaban por las paredes como venas vivas, y el vecino ponía rancheras a todo volumen. Laura me ayudó a empacar las cosas de Javier, el traje de la boda donado, las fotos de nuestras vacaciones en Taxco quemadas en un ritual catártico en el balcón. Mis padres me convencieron de mudarme temporalmente a su casa en Coyoacán, con su jardín de nopales y el mercado a 2 cuadras, donde el olor a chiles rellenos me devolvía el apetito. Allí, entre tardes de pláticas con mi madre y caminatas por el Parque de los Vinos, ahora llamado Chapultepec, pero para nosotros siempre sería el viejo nombre, empecé a reconstruirme. El juicio fue rápido, como todo en esta ciudad acelerada. Javier se declaró culpable, recibiendo 10 años por intento de homicidio agravado. Los periódicos lo titularon «La venganza nupcial en Polanco», pero yo evité las noticias, enfocándome en terapia con una psicóloga en la Condesa que me ayudó a desentrañar la culpa residual. «No cargues el peso de los muertos ajenos», me dijo en una sesión bajo la lluvia fina que volvía a caer. Y tenía razón. Organicé un pequeño homenaje a Diego en el Palacio de Bellas Artes, una exposición de sus murales, donados por la familia, con mariachis tocando «Si nos dejan» al atardecer. Asistieron pocos, pero Laura y mis padres estuvieron allí, su apoyo un escudo contra las sombras. Meses después, caminando por el Zócalo en una feria del libro, sentí el sol cálido en la piel y el bullicio de la gente. Vendedores de esquites, niños riendo, el Palacio Nacional vigilante. El impensable no había sido solo el veneno, era sobrevivir y crecer de él. Ya no era la Ana que temía el amor, era la que lo abrazaba con cautela, lista para nuevas conferencias, nuevas cenas en taquerías, una vida tejida de resiliencia mexicana. Javier era un capítulo cerrado, pero yo, abierta a páginas frescas, bajo el cielo eterno de esta ciudad que, como yo, siempre renacía.